Reasumiendo esta segunda parte de la disertación sobre ejercicio de la acción penal en Venezuela, dentro de las clases en la maestría de UNIMAR, quien les habla el profesor Ángel Serpa Ponte. Estamos en octubre de 2021. Disertaciones estas que pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, y esto está orientado fundamentalmente a una finalidad académica. Estas disertaciones. Bueno, nos encontramos hablando de la llamada forma de inicio en la sesión anterior del proceso penal. Como forma de inicio del accionar penal, habíamos ya dejado de lado lo que atendía a la flagrancia. Nos encontramos en este espinoso tema del llamado conocimiento oficioso como forma de inicio, o mal llamado conocimiento oficioso, que hemos denominado conocimiento autónomo, por la vía de la existencia del conocimiento de un delito, para lo cual se requería la individualización luego de una investigación y finalmente una imputación. Esa imputación, la llamada imputación formal, que surge de un fiscal del Ministerio Público, bueno, existe ahora una circular de octubre de 2021 de parte del Ministerio Público, atendiendo a la idea que esa imputación es en sede fiscal. Ya sobre el tema abordé lo suficiente en la pasada sesión. Solamente les digo que todavía está una sentencia, la sentencia 537 del año 17 de la Sala Constitucional. Por cierto que han de asumir ustedes que esa fue una sentencia cautelar. Es decir, el fondo del asunto aún no lo ha decidido la Sala Constitucional. Eso lo decidió un pronunciamiento cautelar que se mantuvo o que se ha mantenido por durante 5 años. Pero bueno, mis estimados, para seguirle dando continuidad a esto, asumamos que el fiscal del Ministerio Público entiende que, dada la magnitud del delito, la pena eventual que pudiera imponerse, a él le surge la necesidad de la orden de aprehensión. En mi personal criterio, aquí ya no hay duda que la ejecución de la orden de aprehensión conduce a la presentación del ordenado en aprender en la audiencia de presentación, la que está descrita en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. De igual forma, el que es aprendido en la comisión flagrante de un hecho ilícito, el propio 236, 371 y siguiente del COD ubica la necesidad de la imputación en sede judicial por parte del fiscal del Ministerio Público, para que en sede judicial se verifique, se escenifique la imputación formal. De la misma forma, frente a los delitos menos graves, que el 356 siguiente del COD establece la necesidad de la imputación en sede judicial. Las consideraciones sobre lo peyorativo, lo favorecedor o no de una imputación en sede judicial, bueno, se plasma mucho más allá de lo normativo. Es decir, obviamente que sería mucho más garantista una imputación en sede judicial si se permite en una forma inmediata el cuestionamiento de la imputación por vía del control judicial. Alguien dirá, pero tú no estás viendo la perspectiva, digamos, cautelar del asunto, que es la posibilidad de la coerción que surja de inmediato por parte del juez de control si lo solicita el fiscal del Ministerio Público. Es decir, todo el tema está vinculado a la aspiración cautelar que ostente el fiscal del Ministerio Público. Escuchen este razonamiento. Si el fiscal puede imputar en sede fiscal y al día siguiente podría acusar, es porque el tema de coerción no le juega un papel importante en el desarrollo de su coerción. Y con la misma razón, si imputa en sede judicial, no es que voy a aprovechar la oportunidad de estar en sede judicial para requerir el
que el juez dicte la medida de coerción, porque es a él a quien se le legitima, lo mismo, por lo que establece el 236 y el 242, pudiera optar perfectamente por un enjuiciamiento en libertad. Es decir, lo que define la existencia de la imputación no es la coerción. Son dos institutos procesales distintos que conllevan a finalidades distintas. El tema de la coerción es el aseguramiento, porque nos encontramos con una presunción clara de peligro de fuga o peligro de obstaculización procesal. Por cierto, cuidado si con la frasecita probabilidad objetiva de responsabilidad se pretende el sustento de la coerción. La probabilidad objetiva de responsabilidad permite el sustento de la imputación, pero no el sustento de la coerción. La coerción tiene que estar plasmada en los extremos del peligro de fuga o de obstaculización procesal. Los numerales del 237 y los numerales del 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora sin el parágrafo primero. Claro. El tema de las iniciativas de coerción de parte del juez, a mi modo de ver, sufrió un revés en esta reforma 2021 del Código Orgánico. No al nivel de México, por ejemplo, en donde en México ese juez asumiría una iniciativa oficiosa de la coerción. Disculpen el cafecito. Y lo digo no por la iniciativa de la coerción, sino por la permanencia de la misma. En la reforma del 230 del Código Orgánico Procesal Penal, se permite, en la literalidad de la norma, que ante la inexistencia de una solicitud de ratificación, de extensión de la coerción por parte de las partes, perdonen la cacofonía, fiscal o víctima, el propio juez pueda extender el lapso de coerción. Por cierto, se legitima también hasta la Corte de Apelaciones si la causa se encuentra en ese momento en su ámbito, porque se derogó la redacción del 230 anterior, del 2012, en la cual si la causa se encontraba en la Corte de Apelaciones se remitía ante el Tribunal de Control para que el juez de control decidiera sobre la extensión de la coerción. Al eliminarse ello, permite que cualquier juez que en ese momento temporal de la duración de la coerción, la duración máxima de la coerción, que se ubique en el 230, la llamada proporcionalidad del límite inferior de la pena o de los 2 años, cualquiera sea menor. Si los 2 años es menor al límite inferior del delito que se imputó, o si el límite inferior de la pena es menor a los 2 años, esa era la que se aplicaría. Entonces, asumirlo oficiosamente por el juez. Claro, el no decirlo en la norma no releva que el 111.11 le asume la facultad al fiscal del Ministerio Público, pero ello debió haberse mantenido la llamada solicitud en la propia redacción de la norma, quedando como que el juez oficiosamente asumiera la extensión. Pero no nos adelantemos tanto, porque aquí apenas estamos hablando de un estamento inicial del asunto. Bueno, mis estimados, la tercera forma, y ya que fundamentalmente lo que se quiere en la clase de hoy es hablar de esa forma de inicio, aquí me coloco yo dentro de la grafía, la interrogación, solicitud a control de audiencia de imputación a las 48 horas desde última notificación. Fíjense que lo comienzo y lo termino con una interrogación. Porque aquí sí es verdad que en mi humilde criterio sigo creyendo sobre la necesidad de la audiencia en sede judicial. En estos días, ¿quién fue que me hizo un comentario
no recuerdo, disculpen si fue la doctora Blanca Mármol o fue Jorge Rosell, que me decía, es que esto es como parecido en el proceso civil, cuando alguien va a demandar a otro y lo demanda en el propio despacho, en el propio despacho del tribunal del demandante. Entonces, que se habilite la demanda en el propio despacho del tribunal del demandante. La verdad es que no me había paseado por allí. Es decir, que la posibilidad del carácter adversarial, del derecho a la defensa, del control judicial, pues no se habilita en el ámbito de una imputación en sede fiscal. Pero vamos a salir de allí para ingresar en la otra forma de inicio, que son los llamados actos proformadores de la acción penal. ¿Okay? Actos que empujan la acción penal. Sí, y dado el tiempo, en esta última sesión, porque les prometía que era hasta las 11, vamos a dar un break no, a las 11 en punto, vamos a dejar abierto para las preguntas y comentarios. Por cierto, los que han hecho las preguntas y comentarios en los chats, bueno, disculpen, van a tener que volverle a escribir porque al entrar y salir creo que se elimina los chats anteriores. Bueno, los llamados actos proformadores de la acción penal. Por favor, hoy es sábado. Dicen en el llano, hay una expresión que dice, hoy sábado. No sé si en otra parte de Venezuela, si en el oriente se utiliza esa expresión, hoy sábado. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que estoy utilizando una frase muy dominguera, ¿verdad? Muy ampulosa. Actos proformadores de la acción penal. De alguna forma, así lo califica la doctrina, actos que proforman, actos que empujan la acción penal. Es como el marido engañado, la esposa engañada, que son los últimos en enterarse. Alguien le abre los ojos a los órganos de persecución. Ese concepto es bien interesante. El concepto de persecución. ¿Ok? Es decir, una imputación formal o material va a generar una persecución. Un acto que conlleve a una persecución es un acto de imputación. Yo, mis estimados, he sido juez o fui juez durante 15 años en la Corte de Apelaciones, pero yo creo que uno de los primeros que incorporó el concepto, la definición del acto de imputación fue mi persona. Como magistrado, en ese momento, en la sala 4 de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, allá en el lejísimo año 2000 o 1999. Perdone que diga nombres y apellidos. En ese momento había, creo que fue el único acto, la única intervención de una entidad bancaria que ocurrió en esos años. ¿Ok? No voy a decir el banco ni voy a decir la persona. La persona es un hombre, digamos, un hombre que en ese momento era bien visto por los medios de comunicación, trabajaba como comentarista de asuntos internacionales en un canal de televisión y pertenecía a la junta directiva de un banco determinado. Estaba fiscal en ese momento el doctor Javier Elechiguerra. Y entonces, claro que el Ministerio Público formalmente no realizó actos de imputación, pero recuerdo que el Ministerio de Finanzas, como está pasando ahorita, pues, inclusive en la causa personal, yo aspirando a ser magistrado del Tribunal Supremo, uno ve en los expedientes míos y no encuentra eso, no está por ningún lado, y está una prohibición, una prohibición bancaria que no ha surgido de un ente fiscal ni judicial. Pero en ese momento, a ese señor le dictaron una prohibición de salida del país, un ministerio de Finanzas, ¿ok? Y una prohibición de enajenar y gravar y restricciones bancarias. Obviamente el Ministerio de Finanzas no imputa a nadie en ese momento, pero el poder público como titular
de la acción penal, el Ministerio Público, un instrumento de alguna forma, lo estaba imputando. Y consideré que eso era un acto de imputación material. Yo acuñé ese término, ese concepto, ¿ok? Que al no provenir, lo manifestaba yo, al no provenir del ente que debe asumir la imputación, que es el titular de la acción penal, debía anularse. Y lo hice, pues, ¿ok? Hubo un voto salvado por parte de uno de los magistrados y eso se mantuvo. ¿Okay? Porque obviamente el concepto de imputación ha de surgir como un ámbito de frontalidad de emisión por parte del Ministerio Público. Claro. Nos estábamos encontrando en ese momento, creo que ni siquiera estaba en vigencia el COP 1998, donde las cosas estaban muy claras frente a la noción de la imputación. No había estos remiendos, estos reacomodos. Y la verdad que muchas han sido las sentencias de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo frente al acto de imputación. Hay una del año 2009, de la Sala Constitucional, Jesús Eduardo Cabrera. Pero a beneficio de inventario, tengan cuidado con todas estas sentencias vinculadas a la imputación, porque hay un barajo total frente al concepto de imputación, no solo frente a la sentencia 537, sino frente a la redacción del 126 del COP. Pero volvamos a los llamados actos proformadores de la acción penal. Tienen tradición, tienen solera, no son novedosos. Provenían del viejo Código de Enjuiciamiento Criminal, la denuncia y la querella. ¿Okay? La querella del viejo derecho romano. Tienen, de verdad, su tratamiento ha sido interesante. No, digamos, desde 1998 para acá, sino a mí me ha servido mucho, por ejemplo, volver a este gran comentarista, Arminio Borjas, ¿verdad? Que hizo los comentarios del Código de Procedimiento Civil, pero también hizo los comentarios al Código de Enjuiciamiento Criminal. Por cierto que él vivió en la época del gomecismo, fue funcionario del gomecismo y le dedicó esos comentarios, fue la primera obra exegética en el país, así como después lo hizo nuestro gran, entrañable y siempre recordado don Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, con sus comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, que no le ha quedado, lastimosamente no le dio oportunidad de ver esta reforma del COP. Por cierto, yo les envío a ustedes un material sobre el artículo 30, sobre las excepciones en fase preparatoria. Soy muy puntilloso, ¿ok? Estoy analizando toda la reforma, los 18 artículos, los 19 artículos, apenas voy por 3, pero 2 más no están muy acabados, tengo que volver a ella entre tantas actividades, pero esas sí te lo remití a mis alumnos, digo a mis alumnos de acá, ¿ok? No al público general, porque el público general va a ser cuando tenga ya la obra completa. Entonces, una breboca. Entonces, don Arminio Borjas, y si tienen los comentarios del Código de Enjuiciamiento Criminal, de verdad, de vez en cuando revisen frente al tema de la denuncia y del tema de la querella presente en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Pero volvamos al COP. Denuncia y querella. ¿Qué ha pasado, profesor, con respecto a estos dos institutos? No, solamente una sola reforma. La de la denuncia en el artículo 267, estableciendo que la víctima por delitos contra los derechos humanos pueden denunciar extrafronteras foráneamente en una embajada o en una oficina consular, siempre que la recepción de la denuncia vía virtual lo asuma el Ministerio Público. Profesor, pero el espacio geográfico de Venezuela es el que define
la capitanía, el que estaba presente en la Capitanía General de Venezuela, que está presente en el artículo 11 de la Constitución. Sí, pero recuerda, derecho internacional público, se suele decir que las embajadas y que las representaciones consulares son un pedazo del país en el extranjero, una especie de extensión del ius solis en el extranjero, y que, bueno, estaría colaborando esos entes consulares para la realización de un acto procesal. Porque sí, la denuncia es un acto procesal. La denuncia no es un acto administrativo. La denuncia no es un acto consular. Es un acto procesal penal. Y por lo tanto, los cuestionamientos frente a la denuncia no se verifican en los cuestionamientos que se verificarían frente a un acto administrativo. Recurso de reconsideración jerárquico o los cuestionamientos frente a actos consulares o actos del servicio exterior, que su ley lo debe tener establecida. Las nulidades específicas frente a actos vinculados al ámbito de la representación de Venezuela en el extranjero. Está funcionando como un acto procesal y por lo tanto los cuestionamientos de ilicitud, de inconstitucionalidad, los cuestionamientos esenciales, formales en cuanto a la legitimidad estarían presentes frente al tema de la denuncia o de la querella. Pero hablemos de ella, porque cada una de ellas tiene su particularidad, su diferencia. ¿Ok? Entonces, son actos a partir de la cual se asume el conocimiento por una actuación externa. Denuncia, yo coloco allí en el esquema todos. Y cuando hablo de todos, es que todo el que tiene conocimiento de un delito de acción pública puede denunciar. En primer lugar, esa víctima ofendido directamente por el delito. Por cierto que el concepto de víctima secundaria establecida en el artículo 121 del COP, a partir de los numerales segundo y siguiente, también guardan su cabida frente a la denuncia. No solamente la víctima ofendida por el delito, sino el concepto de víctima secundaria. Por cierto, esa víctima podría ser una persona natural, podría ser la representación de una persona jurídica, de derecho público, de derecho privado, un niño, un anciano, hombre, mujer. Pero no solamente la víctima pudiera plantear la denuncia, sino todo aquel que asuma el conocimiento de un hecho. El que lo ha presenciado o el que referencialmente de oídas lo tiene. Por cierto, cuando coloco allí todos, es porque inclusive el denunciado podría plantear la denuncia. La figura de la imputación pública. No confundir esta imputación pública con la imputación que hace el fiscal de un delito. El concepto de imputación pública es cuando alguien está siendo señalado públicamente de la comisión de un delito y acude ante el órgano receptor o receptivo de la denuncia a los efectos de participar, que lo están señalando de la comisión de un delito. Esto tuvo su tratamiento un poco en la historia reciente del país. ¿Recuerdan el famoso caso de Luis Miquilena en el año 1999 o en el año 2000, estando de fiscal el doctor Javier L. Chiguerra? Resulta que a él lo estaban señalando que había cometido un delito establecido en ese momento, creo que era la ley de salvaguarda, no, creo que todavía no estaba presente la ley contra la corrupción, ley orgánica de salvaguarda en ese momento, porque él dice que era socio de la empresa Micabú, que había publicado la gacetilla en donde estaba el proyecto de constitución que se llevó a referéndum aprobatorio el 15 de diciembre del año 1999. Y él asumió una defensa indicando que él se había apartado de esa empresa, de Micabú, se había apartado a través de una venta de acciones, el libro diario, etc. Y él acudió ante el Ministerio Público y esa declaración
de él ante el Ministerio Público derivó una investigación fiscal que condujo nada menos a que el fiscal de entonces, el fiscal general de entonces, solicitara el antejuicio de mérito ante la sala plena del Tribunal Supremo, que estaba integrada de la manera, eran 20 magistrados en aquel momento. Bueno, al final, para un poco acortar el cuento, ello conllevó a que una mayoría, no fue unánime, una mayoría de los magistrados del entonces Tribunal Supremo de Justicia. ¿Aló? No. Ok. Sí. Entonces, una mayoría declaró sin lugar esa solicitud de antejuicio de mérito y ello conllevó al sobreseimiento de la causa. Hubo importantes votos salvados. Recuerdo el voto salvado de Carlos Escarrá, entre otros magistrados. Y los argumentos eran dos. Vamos a hablar del argumento no procesal. El argumento no procesal era un argumento de derecho sustantivo. Es decir, que el Código de Comercio no establecía la obligatoriedad que el que vendía las acciones tenía que registrar la venta de las acciones, que bastaba con la venta del libro y eso le correspondía a otro tipo de funcionario dentro de la empresa. Pero el argumento procesal fue un argumento interesante, porque él cuando acudió a manifestar que lo estaban imputando públicamente, lo hizo sin abogado. Y esa declaración generó la ulterior solicitud de antejuicio de mérito, siendo que aún frente a esa declaración inicial tuvo que haber sido acompañado de abogado. Un razonamiento incuestionable, a mi modo de ver. Entonces, el tema de la imputación pública, aun cuando me estén señalando públicamente, ha de ser acompañado de abogado. Otro problemita más. Entender a la imputación pública como un acto de individualización a los efectos de iniciar el recorrido y la caducidad de la fase preparatoria del proceso penal, que establece el artículo 295 como un acto de individualización, es decir, incluir en el elenco de las llamadas imputaciones materiales el señalamiento público. Bueno, uno diría, la sociedad como tal no es un órgano de persecución, ¿ok? Se podrán asumir, pero no es un órgano de persecución. Entender ahorita que, por ejemplo, James Baldwin, que nadie lo ha imputado ni nada por lo que ocurrió hace 2 o 3 días, le disparó creyendo una bala de salva, por lo menos así dice la prensa, y mató a una persona y el otro está. Bueno, la sociedad a lo mejor pudiera tener un cuestionamiento, un señalamiento, pero no configura una persecución propiamente dicha. Es decir, la individualización debe tender a una finalidad de persecución si se pretende asumir como el inicio de una fase preparatoria. Bueno, mis estimados, dado que vamos a tener que culminar este tema de las formas de inicio el próximo viernes, el viernes a las 4 de la tarde, para lo cual fijaré las coordenadas. Pero ahora me callo un poco, detengo la grabación, ¿verdad? Y me ocupo ahora de las preguntas y de vuestros comentarios.